Mis hermanos, muy buenos días, que el Señor les bendiga. Bueno, un gozo estar otra vez con ustedes. Déjeme comentarle algo. ¿Sabe usted que la vida cristiana uno debe de aprender constantemente y ser enseñable? Tanto en las cosas de Dios, hermanos, como con las personas que Dios nos pone para que aprendamos de ellas. Siempre usted y yo debemos de tener una actitud enseñable. Jesús fue el ejemplo más grande del amor sacrificial y servicio para las personas. Si el Maestro nos ha dado este ejemplo, nosotros debemos seguir sus pisadas, dice la Escritura. No hay lugar en el servicio para Dios, créame, para el orgullo, no hay lugar para la arrogancia, no hay lugar para el protagonismo, no hay lugar para solamente hay lugar para servirle y dar un ejemplo de servicio en este mundo. Y sobre todo, al seguir sus pisadas, pues vamos a dar a entender que Cristo es el Rey de nuestra vida, ¿verdad? Mire, en la cena donde nuestro Señor Jesucristo toma una toalla, se la ciñe y empieza a lavar los pies de sus discípulos, a Pedro le pareció precisamente humillante de cómo el maestro haría algo así para él, así que le dijo, tú no me lavarás los pies, Señor. Pero, ¿creen que Pedro estaba entendiendo la lección que nuestro Señor estaba tratando de dejarles al estarlos capacitando para el ministerio? Bueno, nuestro devocional de esta mañana se titula Si no es a su manera, no puedes formar parte de su reino. Entendamos esta parte, es importante, hermanos. Si no es a la manera de Dios como vamos a manejarnos o vamos a guiarnos, no podemos ser parte de su reino. Porque aquí cuando servimos al Señor nosotros no establecemos las condiciones, sino que Dios establece la condición de cómo debemos de servirle. Pero precisamente al percibir que Jesús estaba invirtiendo los papeles, fíjese, preguntó por qué él siendo Señor de Pedro iba a lavar los pies de su siervo. El versículo 8, vamos a verlo ahí por favor. ¿Sí? Dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Como dicen, Señor, ¿tú? No me lo vas a hacer. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. La respuesta de Pedro fue interesante cuando dijo, no Señor, pues si es así, dame un baño completo. Obviamente no había entendido lo que Jesús quería transmitir a través de todo esto. Pero miren, la pregunta del apóstol, la palabra tú es enfática. En el griego Jesús dijo que después de su muerte y resurrección, Pedro entendería muchas de las cosas que a veces hacemos para el Señor o cosas que pasan en nuestra vida, no la entendemos, pero después va pasando el tiempo y Dios nos lo va mostrando. En este caso, Pedro lo entendería más adelante, después de su muerte y resurrección, lo que Jesús le había dicho. Pedro respondió, hermanos, no me lavarán jamás los pies. Aparentemente pensaba que Jesús no debía comportarse como siervo hacia él. Este es otro ejemplo de la tendencia que Pedro tenía de hablar sin pensarlo. ¿Recuerdan cómo decía Pedro, Señor, aunque todos te abandonaren, yo estaré ahí contigo? Siempre hablando sin pensar. Y en ocasiones nos sucede en la vida, ¿no? Que a veces nos comprometemos o decimos cosas o palabras que realmente no vamos a cumplir. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahora, esto no significa, fíjese, a menos, no estaba diciendo, a menos que te bautices, no podrás salvo. No, sino a menos que yo te lave tus pecados por mi muerte expiatoria, no tendrás una relación real conmigo, Pedro. Así es sencillo. Pedro tenía que relacionarse con el Señor y Jesús también en esa parte. Y parte de esto también era el servicio, su vida, su entrega hacia aquel que era su Señor y Maestro. El Señor, mire, se ciñó una toalla y luego puso agua en un lebrillo, preparándose para lavar los pies a sus discípulos. Cuando se acercó a Pedro, enfáticamente le volvió a decir, bueno Señor, no me lavarás los pies jamás. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Pedro no quiso someterse a este bondadoso ministerio del Señor? Hay un libro que me encanta, que habla de la grandeza del servicio, Pásame la toalla.
Es importante. Muy poca gente ve el servicio como una grandeza, pero es la verdad. Mire, quizás se sintió indigno de que su Señor le sirviera, pero posiblemente su actitud fue de orgullo e independencia. No quiso ponerse en la posición de recipiente, no quería depender de la ayuda de nadie. Siempre Pedro el bravucón, siempre el Pedro que quería hacer las cosas, pero de nada le funcionaba. Mire, esta misma actitud, hermanos, es la principal y el principal impedimento de que mucha gente se salve. Quieren ganar la salvación por sus propios méritos. No alcanzan a entender que fue solamente por la gracia, que es un don gratuito de parte de Dios. Y a veces luchan, no, es que yo tengo que hacer algo para merecer esto. Yo recuerdo mucho, uno de los primeros libros también que yo leía en mis tiempos de conversión fue Cristo a las Naciones, del evangelista Luis Palau. Y él habla precisamente en una campaña que estaba hablando en televisión, que recibe una llamada y era una persona pues con una vida completamente turbia, y le dice: lo que usted está diciendo es una vil mentira. Voy a ir allá para desmentirlo. ¿Cómo ese Dios puede perdonar si yo he hecho esto? ¿Sabe qué? Dios la puede perdonar. Fue, después de terminar la transmisión, tuvo una oportunidad con ella de dialogar, y cuando ella estaba exponiendo toda esa serie de pecados que la hacían sentir culpable, solamente este hombre decía: su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Su gracia es suficiente. Hasta que esta mujer cayó rendida a los pies de Cristo, y Cristo transformó su vida, hermanos, plenamente. Esto es por gracia. Mucha gente siente que no merece. Y en la experiencia que nos ha tocado, de verdad que ha sido hermoso ver cómo Dios trae a una persona. Un día recuerdo que estaba yo en oficina y llega una persona y dice: es que sentí la necesidad de llegar y conocer de Dios. Yo pude entender cómo Dios busca a las personas, y es verdad, nosotros no tenemos la capacidad, hermanos, de hacerlo. Y recuerdo que esa ocasión yo le estaba compartiendo del plan de salvación y la gracia de Dios que tenía para con él. Y él decía: no, es que yo no puedo, me siento inmerecedor, pastor, después de todo lo que he hecho y esto. Cuando le empecé a narrar la parábola del hijo pródigo y la forma en que Dios actúa para con nosotros, este hombre cayó ahí de rodillas, llorando como un niño, pidiendo perdón y aceptando a Cristo. No podemos hacer nada por nosotros mismos, por nuestros propios medios. Esta salvación es por gracia. Mire, mucha gente no quiere sentirse en deuda con Dios. No, es que yo tengo que hacer algo por ti. No puedes hacer nada. Dios lo hizo todo. Pero aquel que es demasiado orgulloso para endeudarse infinitamente jamás podrá ser cristiano, decía James Stewart. Aquí hay también una lección para los que ya son cristianos, hermanos. Todos nos hemos encontrado alguna vez con creyentes que son dadores compulsivos, fíjese. Tienen un corazón dador. Siempre están haciendo algo por los demás. Sus vidas se derraman sirviendo a sus parientes y vecinos. Merecen ser alabados por su generosidad. Pero hay una mosca en el perfume, fíjese. Nunca quieren ser recipientes, ni permiten que nadie haga nada por ellos. Han aprendido a dar generosamente, pero no han aprendido a recibir de gracia. Y es algo que también debemos de entender esta parte. Disfrutan la bendición de ministrar a los demás, pero les niegan la misma bendición de los demás. Nunca endurezca su corazón. Usted da, y qué bueno, pero también aprenda a recibir. Mire, en una ocasión, yo recuerdo que al salir de una clase de matrimonios, se acerca una pareja y me da una ofrenda. Y yo estaba bien en ese sentido. Decía: bueno, Señor, gracias por lo que tú das, ¿no? Pero recuerdo que en una ocasión se acercó, más tardecito, se acercó una chica, y era el tiempo que fue el tiempo del temblor. Me dice: ¿será, pastor, que me podrían dar una despensa pequeña
es que mi marido me abandonó y con mi niña y no tengo que darle. En ese momento entendí para qué era la ofrenda, por qué Dios me daba. Y dije, ¿sabes qué? No te preocupes, no te preocupes, esto ya está destinado para algo, pero toma, esto es para ti. Y la verdad que me sentí pleno, gozoso, ¿no? Pasado el mes, se acerca esta persona y me dice, pastor, aquí está lo que usted me prestó. Le dije, no, no te lo puedo recibir. ¿Pero por qué no, pastor? Si usted me lo prestó, no, porque no te lo presté. Eso yo lo recibí de gracia. Y de gracia te lo doy. Y yo no te puedo recibir aquello que me dio Dios para bendecírtelo. Lo siento, pero eso viene de parte de Dios. Se le llenaron sus ojos de lágrimas y le dije, Dios es fiel. Y Dios siempre va a usar muchos medios. Hermano, sea usted un canal de bendición muchas veces. Mire, el mismo apóstol Pablo se mostró como un recipiente agradecido de los dones de los filipenses. Al darle la gracia decía, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pensaba más en la recompensa de ellos que en su propia necesidad, ¿verdad? Hay gente que se centra en la necesidad de ellos y dice, no, es que primero, como decimos al norte, ¿no? Primero mis dientes, luego mis parientes, no es así. Tenemos que ver por la necesidad de los demás. Mire, se cuenta que el señor Westcott, que cerca del fin de sus días decía que había cometido un gran error, pues aunque siempre había estado dispuesto a trabajar por los demás hasta el límite de su capacidad, nunca permitió que otros lo hicieran para él. Y como resultado había perdido algunos ingredientes de dulzura y realización. No se había permitido a sí mismo la disciplina de recibir muchas bondades que no podrían ser correspondidas. Por ejemplo, fíjese el poeta J.O. Sanders, un poeta desconocido, lo resumió bien al escribir. Fíjese, tengo por grande a quien por causa del amor puede dar un corazón ardiente y generoso, pero el que toma por causa de la dulzura del amor, le tengo por más generoso y aún no orgulloso. Es bueno que des, pero también debes permitir ser bendecido por los demás. Yo recuerdo una ocasión que me decía mi pastor cuando yo vine al seminario, que había un alumno que fue a visitar a una familia y esa familia le había dado medio costal de frijol y él no quiso aceptarlo. Cuando le platicaba esto a su maestro, el maestro le dijo, pero ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás rechazando las bendiciones que Dios te quiere dar a través de esta familia? No, pero que esta familia lo necesita más. Sí, pero ellos querían dártelo y no puedes estar rechazando. Así que ve y recoge eso. Y inmediatamente dice que él se levanta y va y recoge eso. Porque a veces estamos acostumbrados a dar y dar, pero hermanos, no recibir. También aprenda usted a recibir y a servir por la gracia de Dios. ¿Ok? Mire, déjeme decirle algo. Termino con estas palabras que refiere el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 8 y 9. Me encanta esta porción. Fíjense lo que dice Pedro, perdón. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Dice, compasivos, amándonos fraternalmente. Nos podemos amar ahora fraternalmente porque tenemos el amor del Padre. Misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, desearle mal a la persona. Vea el contraste. Sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Simplemente, hermanos, ¿sabes qué? Bendecidos para bendecir. Dios nos bendice para que podamos bendecir a otras personas. Así que, si no es a la manera de Dios, hermanos, pues realmente no funciona el servicio. Tenemos que hacerlo siempre en la forma y la manera que Dios quiere. Esta mañana deseo de todo corazón que puedas entender que el servicio a Dios es la grandeza más grande que podamos dar. Pero ¿sabe qué? Con un corazón siempre sincero y un corazón dispuesto a dar, pero también a recibir. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día tan hermoso. Gracias, Señor, porque nos diste ejemplo, dice tu palabra, para que sigamos tus pisadas. Tú eres Dios exaltado,
Tú eres nuestro Salvador Jesucristo y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a entender el poder del servicio, Señor, día con día, los unos a los otros, y aún, Señor, también ser recipientes de tu gracia y de tu amor cada día. Bendice nuestras vidas y gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por todo lo que harás y la manera en que te manifiestas para con nosotros. Bendito sea, Señor, te alabo, te bendigo y te exalto y te pido por mis hermanos que aprendan siempre la grandeza del servicio, pero también aprendan, Señor, a recibir de gracia, porque de gracia damos. Bendito sea, Señor, y en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos bendición sobre nuestras vidas. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos mañana, si Dios quiere, con un devocional en un tema muy interesante, hermanos, que vamos a ver. Y en verdad le va a ayudar mucho en situaciones complicadas con las cuales ustedes pueden detener una situación. Que Dios le bendiga y lo veo mañana. Gracias.